declare tu poder, bendito sea el Señor. Hola, hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras. Y como siempre, pues compartimos la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarles de algunos aspectos importantes, relevantes acerca de la intercesión. En Ezequiel 22:30 dice la palabra así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es una persona, un hombre, una mujer, y hasta puede ser un niño, que se para delante de Dios a pedir por otros con identificación y con la autoridad que Dios nos ha dado en su palabra y en el nombre de Jesucristo. La intercesión es el acto de hacer una petición en lugar de otro delante de Dios. Y quiero decirles que Dios está buscando personas con un corazón dispuesto a cambiar el mundo a través de la intercesión. Dios está buscando dos tipos de personas. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y está buscando intercesores. Porque estos dos tipos de personas hacen que la gloria de Dios descienda sobre la tierra. Mientras que los intercesores oran por el terreno, los adoradores hacen que la lluvia caiga sobre él. La intercesión y la adoración son los niveles más altos de oración y deben ir juntas. Ahora, la oración intercesora es importantísima porque levanta un vallado, o sea, una muralla. Es decir, con la oración intercesora, usted forma un cerco de protección. La oración intercesora sirve para ayudar y proteger a todo el que está en problemas y en desesperación. La oración intercesora levanta o edifica una pared espiritual alrededor del pueblo, alrededor de su matrimonio, alrededor de sus hijos, alrededor del país. Un vallado o un cerco roto es la puerta para que el enemigo entre y destruya. Ahora, por medio de la oración intercesora, usted puede atar y desatar en el mundo espiritual. Atar es una palabra en griego que significa cerrar, prohibir, declarar ilegal o ilegítimo. Y desatar significa soltar, liberar, dar permiso, desamarrar, declarar algo legítimo o legal. La oración intercesora es el medio por el cual usted y yo podemos, en el nombre de Jesucristo, cerrar o abrir, prohibir o permitir, atar al enemigo y desamarrar a una persona que está atada por el enemigo. Por medio de la oración intercesora, en el nombre de Jesucristo, podemos declarar ilegal toda obra de brujería, de hechicería, contienda y disensión. Ahora, es muy importante que todo intercesor esté siempre bajo una cobertura espiritual y sometido y respetando esa autoridad espiritual para que cuando se equivoque pueda ser corregido. Hoy quiero darle algunos ingredientes para que intercedamos más efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer cuando intercedemos es interceder con la ayuda del Espíritu Santo. De igual manera, dice la palabra, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El Espíritu es un intercesor incansable, es una persona especial que nos ayuda a orar. Creo que sin la ayuda del Espíritu Santo sería imposible hacer una oración efectiva. Ahora, el Espíritu Santo nos toma de la mano para, junto a Él, ir en contra de Él. La idea es que si usted y yo lo permitimos, el Espíritu Santo puede orar por medio de nosotros. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo lo va a hacer todo, sino que Él se parará a nuestro lado. Por eso Él es el Paracleto, junto a nosotros, y nos ayudará. En este mismo texto de Romanos 8:26 dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra debilidad en griego significa literalmente sin fortaleza, sin fuerza, fragilidad. La debilidad es la incapacidad para producir resultados. Por eso debemos depender siempre del Espíritu Santo. En ese mismo texto de Romanos 8:26 dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?
Lo que este versículo nos quiere decir es que no siempre sabemos qué conviene para cada situación, ni lo que es necesario o correcto para interceder por ello. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a lo que tenemos que orar y quizá nos revele algunas partes o verdades de esa situación o nos traiga alguna escritura acerca del tema. Número 2. Tenemos que tener identificación con las cargas de otro. La identificación tiene que ver que usted debe tomar el lugar de la otra persona, usted debe ponerse en los zapatos de esa persona, sentir esa carga y llevarla a la presencia de Dios. Es decir, para hacer una intercesión efectiva, tenemos que aprender a identificarnos con el dolor de otras personas y a ponernos en la brecha por ellos. También el intercesor debe tener un corazón compasivo. Y este punto está completamente conectado con la identificación, porque para identificarnos con la necesidad y la carga de otra persona, nuestro corazón debe ser compasivo, debe ser un corazón bondadoso que siente el dolor de las personas. Esa persona debe ser conmovido hasta las entrañas por la angustia de las personas. También la oración intercesora efectiva demanda una gran perseverancia. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La perseverancia o constancia es una de las claves para lograr una intercesión efectiva. A veces interceder una sola vez no es suficiente para lograr la victoria. Esto significa que la oración intercesora no es una oración que se hace de vez en cuando, sino que requiere de constancia, es una oración que se hace continuamente. El interceder una hora no siempre nos llevará a conseguir el rompimiento. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde la respuesta de Dios puede tomarse días, puede tomarse semanas y aún meses y hasta años. En este caso, el Señor demanda de nosotros una fuerte perseverancia y disciplina en la oración. También para ser un buen intercesor, usted debe vivir en santidad. Alguien dijo que la santidad es como la buena vista para un piloto de combate. Para que nuestra intercesión tenga poder, debemos vivir una vida justa y recta delante de Dios. Recuerden lo que dice la palabra, que la oración eficaz del justo puede mucho. Las heridas en la guerra espiritual son el resultado de meterse a la guerra viviendo lejos de la rectitud y de la integridad. Hoy yo quiero que estudiemos cómo interceder en la práctica. Primero, debe recordar que toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14, versos 13 y 14, que ahí les va a aparecer el texto. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Y en Juan 15, 16 también habla de eso. Entonces, en la práctica, toda oración debe decir al Padre, porque solo en Él hay salvación, al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Ese es el nombre con el que tenemos que pedir. Ahora, podemos interceder con el entendimiento, es decir, dice la palabra en 1 Corintios 14, 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré, dice la palabra, con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Interceder con el entendimiento es simplemente interceder y orar en nuestro idioma con las palabras que usted y yo hablamos y entendemos. Pero para hacer una oración intercesora con el entendimiento más efectiva, lo correcto es usar la palabra de Dios. O sea, entre más usted declare la palabra de Dios, pues más efectivo va a ser en la intercesión. Recuerde que cuando Jesús fue tentado por el enemigo, Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y en 3 ocasiones reprendió al enemigo con la palabra de Dios. Esta forma de orar con la palabra de Dios pues está limitada porque realmente desgraciadamente no muchos creyentes conocen la palabra de Dios o la conocen a un nivel como para orar con la palabra. Sin embargo, quiero decirles que hay muchos intercesores que en este momento en todo el mundo están orando con la palabra de Dios porque están llenos de ella, porque abunda en sus corazones y esto va a hacer que la oración sea más efectiva.
Entonces podemos orar con nuestro entendimiento, ¿sí? En lenguas, pero lo ideal es que sea con la palabra de Dios para que sea más efectiva. Número 2, usted puede interceder en el Espíritu. Interceder en el Espíritu es interceder en lenguas. Es interceder en una lengua desconocida dada por el Espíritu Santo. El orar en otras lenguas es tan efectivo que cuando usted y yo lo hacemos, estamos intercediendo según la perfecta voluntad de Dios para la persona o circunstancia que estamos presentando. La oración en lenguas va a permitir que sea el Espíritu Santo quien ore por medio de nuestra boca. Y eso es algo maravilloso. Dice Romanos 8:27, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El apóstol Pablo intercedía en lenguas por los santos todo el tiempo. Él decía, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hay dos razones claras por las que usted y yo debemos orar en el Espíritu o en lenguas. Número 1, porque cuando usted intercede en lenguas, el mismo Espíritu Santo intercede por medio de nosotros. Y número 2, que cuando oramos en lenguas, intercedemos según la perfecta voluntad de Dios por una circunstancia específica, aun cuando no sepamos cómo orar en lo natural. Ahora, hay beneficios del interceder en lenguas. Primero, que nos edificamos en forma personal. El que habla en lengua extraña, dice 1 Corintios 14:4, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. También otro beneficio de interceder en lenguas es que oramos la perfecta voluntad de Dios. Si no sabemos cómo orar por algo o por alguien, pide la ayuda al Espíritu Santo. Presente el caso al Señor en su propio idioma. Usted dice, Señor, yo estoy aquí presentando a fulanito de tal, yo no sé cómo orar, así que pongo esta petición, pongo el nombre de la persona y la situación y comienzo a orar en lenguas. Así que luego continúe hablando y orando en lenguas hasta que usted sienta el rompimiento en el Espíritu. Número 3, cuando oramos en lenguas, oramos directamente a Dios y no a los hombres. La palabra es muy clara, dice así, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, según 1 Corintios 14:2. El orar en lenguas es una conexión directa de nuestro espíritu con Dios, que al mismo tiempo nos permite hablar misterios que realmente son entendidos por el Señor y por nuestro espíritu, pero no por nuestra mente. Número 4, cuando usted ora en lenguas, está exaltando y magnificando a Dios. Cada vez que oramos y cantamos en lenguas, estamos magnificando, exaltando, glorificando y honrando a Dios porque estamos hablando el idioma del cielo. Y desgraciadamente ese idioma del cielo ya casi no se escucha en muchas iglesias. Y también recibimos descanso espiritual. Una de las razones por la que orar en lenguas produce descanso es porque ya no tenemos que esforzarnos por alcanzar la gracia y el favor de Dios, sino que somos conducidos por el Espíritu Santo para orar al Padre conforme a su perfecta voluntad, y esto activa su gracia sobre nuestras vidas. Entonces, recapitulando, usted puede interceder hablando en su propio idioma o con el entendimiento, que es el idioma que usted habla, en lenguas o en el espíritu, que es lo mismo, y podemos interceder con gemidos indecibles, que esto es lo que la gente no es muy común verlo en la gente. Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo, observe que Espíritu está con mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando la palabra Espíritu está con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. La palabra gemidos es un lenguaje que no puede ser articulado o expresado con palabras. Un gemido puede ser un llanto, puede ser un sollozo, un sonido que sale desde el vientre, que no viene con palabras, sino como un quejido. Esto en palabras de intercesión se llama gemir con dolores de parto para dar a luz algo en el espíritu. Jesús en una ocasión dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa palabra interior en griego significa vientre. De nuestro vientre correrán ríos de agua viva, y se estaba refiriendo al Espíritu Santo que había de venir. Recuerde que
Cada creyente tiene un vientre espiritual que puede dar a luz algo. Este embarazo es llevado a cabo por el Espíritu Santo para dar nacimiento a los planes de Dios y a las bendiciones que Él quiere dar a su pueblo. Para entender este concepto debemos ir a las palabras usadas en los originales hebreo y griego. En el idioma hebreo, dar a luz en el espíritu, encontramos el vocablo yalat, que significa dar a luz algo, concebir, parir o producir. Y por su lado, en griego encontramos la palabra tikto, que significa cargar, traer hacia, estar de parto, producir, sentir los dolores como cuando un niño nace. Estas palabras describen el proceso de nacimiento de algo en el mundo espiritual, algo que Dios desea que se produzca. Cuando un intercesor o una intercesora gime durante la intercesión, es porque está de parto espiritual, está dando a luz algo en el espíritu. Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A menudo el apóstol Pablo intercedía en oración con gemidos indecibles, pariendo en el espíritu para que los gálatas maduraran en el Señor. Él estaba dando a luz la madurez de sus hijos espirituales. Todas las cosas que son iniciadas y nacidas en el espíritu permanecen para siempre. Por ejemplo, si damos a luz en el espíritu las almas que se van a entregar al Señor, estas almas serán los nuevos creyentes que permanecerán en la iglesia. Ahora, ¿quién es el agente de Dios para embarazar nuestro vientre espiritual? El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos embaraza con los propósitos, los planes, la voluntad de Dios y luego nos lleva a gemir con dolores de parto para dar a luz algo en el campo, del campo espiritual a lo físico. Debemos preguntarnos, ¿qué quiere el Señor dar a luz a través mío y suyo? ¿Será la salvación de mi familia? ¿Será la salvación de las almas? ¿Será nuestro llamado espiritual o la protección permanente de algún familiar en oración? Elías dio a luz la lluvia en el espíritu. Dice la palabra en Primera de Reyes 18, 41 y 42. Y aquí Elías gimió y se postró en total rendición para dar a luz la lluvia sobre la tierra en el espíritu. Elías toma, el profeta, la posición de un feto en el vientre de su madre cuando está listo para nacer, simbolizando que el milagro de lo que él estaba pidiendo estaba a punto de darse. Jesús también gimió en el espíritu. Jesús dice la palabra en Juan 11, 33 y 35, cuando él resucitó a Lázaro, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde los pusisteis? ¿Dónde lo pusisteis? Ellos le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús estaba irritado y su espíritu gimió al ver la incredulidad de la gente, pero al mismo tiempo estaba dando a luz la resurrección de Lázaro. Resumiendo, podemos decir que la intercesión usted la puede hacer con el entendimiento, es decir, orando en nuestro propio idioma, pero usando los versículos de la Escritura para interceder. También usted puede interceder en el Espíritu, es decir, en lenguas. También usted puede interceder por medio de los gemidos indecibles, donde el lenguaje no se puede ser expresado con palabras, sino que es un lenguaje que se expresa por medio de llantos, de gemidos y sonidos que salen de nuestro espíritu, desde nuestro espíritu, de nuestro vientre. Además, es el Espíritu Santo el agente que da a luz por medio de nosotros los planes y los propósitos de Dios. Cada día que usted y yo dejamos de interceder es una abertura que se hace en nuestra muralla o pared. Por eso es que dejar de orar puede tornarse como un pecado. En una ocasión el profeta Samuel dijo: así que lejos sea de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Bueno, ya para terminar, quiero terminar como siempre bendiciéndolos y orando por ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que esta palabra sea una palabra revelada, sea una palabra rema para cada persona que la está escuchando y realmente haya
en nosotros un deseo de orar, de interceder, por lo menos por nuestras propias familias, que cada uno de ustedes nos separen y nos paremos en la brecha, es decir, nos paremos a orar por nuestras familias, presentando nuestras familias al Padre, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestro matrimonio, nuestros seres queridos, presentándolos en oración y orando con nuestro entendimiento, orando ya sea en lenguas o orando con gemidos indecibles. Señor, tú andas buscando adoradores e intercesores. Señor, ese tipo de persona tú estás buscando, y hoy yo declaro en el nombre de Jesucristo que usted que está oyendo este mensaje, Dios te va a poner en ese vientre espiritual de tu interior, en ese vientre espiritual, vas a dar a luz algo en el mundo espiritual y vas a convertirse en un intercesor. Que Dios te bendiga. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga en el campo, en la ciudad, en la salida, en la entrada, en el ir, en el venir. Que Dios te dé mucha paz, mucho gozo, muy buena salud. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo y doy gracias. Buenos días, que Dios les bendiga.